acerca del pecado en el cielo y dónde se originó el pecado por primera vez. Pero esta semana voy a estar hablando del pecado en la tierra y en el ser humano. ¿Y cómo comienza el primer pecado en el ser humano? Para eso quiero hablar de la necesidad de la prueba, hablando del primer pecado del ser humano. Yo creo que toda obra, toda creación es sometida a prueba. ¿Cuánto lo creen? Amén. Todo creador somete su obra a prueba. Todo proceso científico es sometido a prueba para ver si el resultado sí es lo que se espera de la creación o del invento. Si usted crea un nuevo medicamento antes de salir al mercado, tiene que ser sometido a prueba con serias evidencias de que pueden dar un resultado en pacientes con X situación, porque para eso fue creado. Todo vehículo antes de salir al mercado primero es sometido a una prueba, y a través de esa prueba ese vehículo van a dar cuenta si para lo que fue creado su rendimiento sí es el apropiado y va a tener un cierto recorrido. Entonces ellos pueden decir, según estas normas hemos construido este vehículo, y este vehículo le garantizamos el motor por tantos kilómetros de vida, y esto es lo que usted puede alcanzar obteniendo este vehículo. Pero para sacarlo al mercado tiene que ser probado antes de ser sacado al mercado, a ver si el producto sí es bueno. Quiero que entiendan que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, y antes y después de crearlo, había una necesidad de la prueba. Sí, Dios iba a probar el corazón del hombre. Por eso voy a hablar de la necesidad de la prueba o del primer pecado humano. Dios crea al hombre en el huerto del Edén, y dice la Escritura que crea al hombre perfecto. Y dice, no solamente lo crea perfecto, lo crea en un ambiente perfecto. Y le da voluntad libre, lo crea como un agente libre. Y hablo de un agente libre porque el ser humano tiene libre albedrío, capacidad de decidir y de tomar sus propias decisiones. Quiero que esto quede claro en esta mañana. Estamos aquí. Aunque Dios crea algo, aún ni los ángeles fueron creados para ser autómatas. Ellos también tienen voluntad y capacidad de decidir. Sin embargo, hay algo interesante aquí, y es que Él permitió que su voluntad, que la voluntad del hombre fuese probada en el momento de la creación. ¿Por qué Dios permite que la voluntad del hombre sea probada? Para templar y afirmar el carácter en el hombre. El hombre contaba con esa libertad de decisión, el libre albedrío, por lo que el hombre pudo haber elegido resistir la tentación o sencillamente sucumbir ante la tentación. Estamos aquí. Entonces Dios lo crea, pero ve la necesidad de probar y de refinar el carácter de su creación. Amén, iglesia. Ahora, entendiendo esto, quiero que vayamos al siguiente punto y quiero hablar del proceso de la tentación. Diga conmigo, proceso de la tentación. ¿Estás ahí? Proceso de la tentación. Y vamos a ver cómo es que se genera ese proceso de la tentación, que es el refinar del carácter del ser humano. Y quiero abrir una nota, un paréntesis, antes de seguir adelante. Dios no tienta a nadie. Dígalo conmigo. Ese principio usted lo entiende, es claro para usted. Dios no tienta a nadie, y nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta y Dios puede ser tentado. En esta semana se acerca alguien a mí y me dice: pastor, Dios me ha estado poniendo muchas tentaciones y no sé qué decisión tomar, y lo digo muy en serio. Y le dije: ¿cómo te falta a entender de que Dios no tienta a nadie y que la tentación no viene de Dios? Porque en el momento en que creemos que la tentación viene de Dios, en ese momento asumimos que puede ser buena porque viene de Dios. ¿Estás aquí? Pero Dios ni es tentado ni puede tentar a nadie. Vamos a ver entonces cómo se da el proceso de la tentación, y en ese proceso vamos a darnos
6, libro de Génesis, y dice la Escritura, versículo 1 al 6 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual asimismo también comió junto con ella. Muy bien, acabamos de leer lo que es el texto acerca de lo que llamamos el proceso de la tentación. Número 1, Satanás transmitió la duda a través de un proverbio satánico, un proverbio interesante. Escuche esto: con que, es interrogante, comienza Satanás haciendo un cuestionamiento de lo que Dios le había dicho al ser humano. En el versículo 1, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se acerca el tentador y dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y de esta manera tentó a la mujer, porque la mujer era inexperta, y porque el mandato de no comer del árbol, Dios se lo da a Adán y no a Eva. El mandato recae sobre Adán y no sobre su mujer Eva, y él entiende que Eva es débil y le suelta este proverbio. Ahora, lo segundo es, primero, Satanás tienta y comienza diciendo: con que Dios ha dicho. Lo segundo en el proceso de la tentación es que Eva alteró la palabra que Dios le había dicho. Y Eva dice, y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y allí, hermano, comienza Eva haciendo una alteración de lo que Dios había dicho. Eva hizo 3 cosas trágicamente peligrosas en ese proceso. Primero, añadió a la palabra que Dios le había dado, con lo que hizo parecer a Dios como un Dios injusto en sus demandas. Proverbios 13 dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que Eva alteró la palabra de Dios. Dice: para que no muráis. Sugirió de que solo había una posibilidad de que muriera. Eva está haciendo una sugerencia de que la posibilidad de muerte en el ser humano era comer del árbol. Mire, si alguien yo les invito a que tomen estas sillas de aquí, los hermanos que quieren tomar sus apuntes, y se pasan al centro, le tapan el aire, pueden ver mejor el proyector y va a ser más cómodo para ustedes el resto del mensaje. Primero, entonces vemos que añade la palabra, luego Eva altera la palabra de Dios, pero lo tercero es que omite parte de la palabra de Dios, con lo que dejó de lado la sentencia condenatoria de Dios: ciertamente moriréis. Apocalipsis capítulo 22, en el verso 19, dice la Escritura: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Proceso de la tentación. Ahora, nos damos cuenta que lo siguiente es que
contradice la palabra de Dios. Hace una contradicción de la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 4 al 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dado una sentencia. La serpiente siembra una duda y dice: no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, manifiesta Satanás atrevidamente que quiere ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Eva, al escuchar las palabras y al estar en la conversación con Satanás, termina sucumbiendo a la tentación. Y en el versículo 6 de este texto dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió también a sí mismo. El Evangelio en su primera carta, Juan dice en su primera carta, en la primera carta de Juan, creo que no logran ver mucho por el fondo de la diapositiva. Porque todo lo que es a ver cómo se logra ver ahora. ¿Me quiere hacer un favor? Acerca más el videolink a la pared, decir más fuerte la proyección. Ya el videolink ya no está muy bueno que diga. Sí, ya está pidiendo reemplazo. Los lunes se van despertando con las horas de presentación. Y lo puedes subir un poquito para que la luz de abajo no lo moleste tanto. Muy bien, mientras él está allí, yo voy a continuar. En 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 6 dice: porque todo lo que hay en el mundo, escúcheme bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que dice que proviene ¿de dónde? del mundo. Proviene del mundo. Ahora, todo lo que ella ve, voy a irme aquí con ustedes. ¿Algo pasó? Apagado. Prende. Bien. Dice Juan, y quiero que me escuchen y escuchen muy claramente este texto y quede guardado como un registro en su mente. Todo lo que hay en el mundo, escúcheme bien. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Diga conmigo. Todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. No, usted no lo ha dicho. Diga conmigo. Todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Vuelve, dígalo conmigo. Todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Escuche lo que dice San Juan, palabra de Dios. Dice San Juan, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Estás aquí? Todo lo que hay aquí. Así que, según este texto bíblico, son 3 áreas de tentación en las que el hombre está sometido. Escúcheme bien. Número 1, 3 áreas de tentación. Diga conmigo, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. ¿Estás aquí? Deseos de los ojos. Dice la Escritura que ella vio que era agradable a los ojos. ¿Estamos aquí? Primera medida, deseo de los ojos. Ella vio que era agradable a los ojos. Segundo, los deseos de la carne. Ella vio que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Tercero, la vanagloria de la vida. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 áreas en las que Satanás tienta al ser humano. 3 áreas en las que somos sometidos diariamente. Y allí se fomenta el factor de tentación en el ser humano. Número 1, los deseos de tus ojos. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué deseas a través de la ventana de tus ojos, desde la ventana de tu cuerpo? Ahora, los deseos de la carne. Ella ve que era bueno. Ahí está, parece bueno, pero no lo era. Y segundo y tercero, la vanagloria de la vida.
la gloria. ¿Qué dice usted? Juan 16. Primera de Juan 2. Ah, muy bien, usted corríjalo en su apunte. Primera de Juan 2:16. Ahora, veamos entonces el resultado del primer pecado en el ser humano. Hemos visto cómo se da la tentación en el ser humano y qué produce la tentación en el ser humano. Pero ahora veamos un poco el resultado de la tentación en el ser humano. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esto? Como primera medida, resultado del primer pecado. Primero, fueron conscientes de su propio pecado. Una conciencia de su propio pecado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entendieron que habían cometido un pecado. Segundo, buscaron cubrir su pecado por sus propios medios al quedar sin vestidura de luz la gloria de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las hojas de higuera aquí tipifican la justicia para sí mismos y me habla de la religión. Trata de hacer sentir bien al ser humano. Escúchame algo interesante. El ser humano cuando peca siempre trata de cubrir su pecado. El ser humano cuando peca siempre trata de esconder su falta. Estamos aquí. La chica queda en embarazo y se baja hasta que ya no puede más. Trata de esconder su falta. La chica queda en embarazo y sabe que lo que hizo no es bueno y entonces va a tener problemas con su familia. Entonces trata de abortar y se consigue un amigo que va dando un amigo de un amigo y allá le venden una citotec y empieza el proceso del aborto, que muchas veces desencadena en algo bien terrible. El ser humano siempre trata de cubrir, y cuando Adán y Eva se dan cuenta de que habían pecado, el primer recurso fue cubrir su desnudez. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. El ser humano al pecar trata de cubrir su desnudez, trata de cubrir su propio pecado. ¿Podemos ver esto claramente allí, estimado hermano? Sigue diciendo, como visto en la actitud del hombre de Dios. Ahora, ¿cómo ve Dios esa actitud? Dice, huyeron de la presencia de Dios. En ese capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Interesante. Ahora, el pecado crea antipatía hacia Dios. Todo el que peca trata de esconderse de Dios. Todo el que peca trata de alejarse de Dios. ¿Estamos aquí? Lo primero que hace el pecador es esconderse. Lo primero que hace el pecador es desprenderse de la iglesia. Y dice, es que no me quieren, es que me miran feo, es que esto, pero quizás ni siquiera se han dado cuenta de tu pecado. Pero tu conciencia te cuestiona y te hace sentir de la manera como te sientes. El pecador, hermano, crea antipatía hacia Dios. Así que pensaron que podían esconderse de Dios. Y la situación es que ¿quién puede esconderse del que ve todo? ¿Quién puede esconderse del que conoce los secretos del corazón del hombre? Dice Salmo 139, versículo 7, dice este salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún
guiará tu mano. Y si me asiera tu diestra, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, no se encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué hay oculto para Dios? El cristiano cree que puede pecar y alejarse de Dios. Usted se puede alejar de la iglesia, usted se puede alejar de los hermanos, usted se puede alejar de sus amigos, pero jamás te podrás esconder de Dios bajo tu pecado. Donde esté en nuestro pecado, Dios nos va a ver. Dice el salmista, si estuviera en el Seol, ahí estás tú. Si fueses en la oscuridad, tú alumbrarás en medio de las tinieblas. Para Él es lo mismo las tinieblas que la luz. Dios puede ver y te conoce en cualquier lugar donde tú estés. Interesante situación. Ahora, Dios siempre toma, y me gusta esto, la iniciativa de buscar al hombre. Interesante. El hombre peca y termina alejándose de Dios. Pero quien busca al hombre, quien busca a la persona pecadora es Dios. Dios toma la iniciativa siempre de buscar al pecador. Dice Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hay un interrogante. ¿Dónde estás tú? No es que él no supiese dónde estaba. Lucas 9:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Es la verdad la que siempre da un paso en buscar al hombre que está perdido en sus delitos y pecados. Dice Lucas capítulo 3, versos 3 al 7. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Este texto bíblico siempre le he dado vuelta en mi cabeza. Y San Juan le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir? El hombre siempre trata de esconderse y huirse de Dios cuando se siente bajo pecado. Qué cosa tan tremenda. Deja de orar. Deja la práctica de la cena del Señor, que es un mandato, porque se siente que está en pecado. En mi trabajo como pastor, pocas veces, casi no recuerdo haberme acercado a alguien y decirle, por favor hermano, no tome la cena esta semana. Pero sí, en mi trabajo como pastor, que no son mucho tiempo, sino nada más como 14 años, he visto a muchos no tomar la Santa Cena el día de la cena, y eso me habla de su condición delante de Dios. El hombre sigue cosiendo hojas de higuera para esconderse. Estamos aquí. Amén. Por su condición de pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no podemos engañar. Ya que lindo es el que necesitamos. Cualquier donante que quiera traernos uno así. Que lo deje y que lo deje. Gracias por la ofrenda. Este es el pastor Nelson. Ahí hay que cuadrarlo ahorita. Muy bien. El que peca siempre trata de echarle la culpa al otro. El que peca trata de que otro haga lo mismo. Venga conmigo acá. El que peca nunca peca solo. El que peca siempre quiere arrastrar a otro a que vaya a su pecado. ¿Estás aquí? Amén. Me parece que se me fueron un momento. No se me vayan, vengan conmigo otra vez. El que peca siempre trata de echarle la culpa. No, de echarle la culpa a otro no, de arrastrar a otro también con su pecado. No, el que peca quiere que otro le acompañe al pecado. No se trata de echarle la culpa,
Aquí hay sillas adelante. Pueden traerlos aquí los que quieren. Estamos aquí, iglesia. ¿Dónde dice eso? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Vaya conmigo al libro de los Génesis. Le quitas luz y verás. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. O sea, esto no me lo como yo solo. En esto nos embarcamos los dos también. Comió y le dio también a quién? A su marido. El que peca siempre trata de echar la culpa también a otro. Oye, qué cosa tremenda. Dice el libro de Génesis 3:11: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Oye, Adán y Eva pecan. Y Dios que se paseaba por el huerto, y ellos y que escondidos de Dios, y haciéndose, ellos fueron los primeros confeccionistas de boda, tú sabes, y escondidos detrás de hojas de higuera. Y dice: oye, Adán, ¿comiste del árbol que te mandé que no comiera? Y dice Adán: yo, perdón, dice, en el eructo, me di cuenta que tú lo comiste, Adán. Oye, el que peca huele a pecado. Dígaselo que está al lado. No dígaselo sin miedo. El que peca huele a pecado. No, usted no me está haciendo caso en esta mañana. Dígaselo que está al lado. El que peca huele a pecado. El que peca huele a pecado. Así habla, pero es verdad. Gloria a Dios. Oye, qué cosa tremenda, qué cosa dura. ¿Ah? Dice que, y dice el siguiente versículo, el 12 del 3 dice: y dice Adán, la mujer que me diste por compañera. O sea, en otras palabras, mientras yo estaba solo en el Edén, yo estaba bien. Estaba escudándose la El problema fue que tú crearas a Eva y ella me hizo comer. Estaba escuchando la Pero quiero decirle algo en esta mañana, que recuerden que sentamos una base para este estudio al comenzar, y fue que el hombre tiene libre albedrío. El hombre es un agente libre y él escoge entre lo bueno y lo malo. Él decide si hace o no hace. Él decidió. En otras palabras, yo le dije: no me vengas a decir que Eva te obligó porque tú comiste. Nadie te obligó, ella te lo dio y tú comiste por muérgano. Porque podían haber comido. Fíjate que no lo hiciera, o tú comiste. La mujer que me diste por compañera. Ay, está muy bien, excelente. Wow. Le pone un fuerte aplauso al líder de audiovisuales de la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos de que el hermano siga con su liderazgo? Lo nombramos por 5 años más de líder en la iglesia. Entonces vamos a hacer una investidura a su misión. Muy poquito. Conseguirte 2 pantallas LCD de 50. Muy bien. Gloria a Dios. En toda su gestión administrativa. Gloria al Señor. La mujer que me diste por compañera. Ahora, hermano, la oración que trae perdón y limpieza es aquella en la que se reconoce Nuestra cultura. el pecado. Yo lo busco, no te preocupes. Vamos. No tiene el pecado. Muy bien. ¿Otra que me pase? ¿Has comido de la puerta? Aquí está. Haga lo mismo. La mujer que me diste por compañera. Mira algo, la oración que trae perdón y limpieza es aquella en la que se reconoce el pecado. Pero antes de seguir adelante, yo quiero que usted entienda algo, porque estudiando esto fue que pude entender algo. ¿Entiendes ahora por qué cuando vas con tus amigos te dicen: tómatela? Socio, yo no como, yo soy cristiano. Bueno, el que no le da pena, porque le da pena, dice: no, yo hace rato le de tomar y no me digan eso. Yo me pregunto, ¿por qué un idólatra no le da pena decir que es idólatra? Y a uno que adora al Dios vivo sí le da pena decir que adora al Dios vivo. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él. Yo me avergonzaré delante de mi Padre, de él.
Ay, me da pena decir que soy evangélico. Y no le da pena decir que es idólatra. A mí sí me da pena decir que soy idólatra. Porque Dios abomina la idolatría. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios aborrece la idolatría. Esto te das cuenta porque siempre los amigos te dicen, tómate una, ni que si el pastor no está aquí. ¿Quién leo que está? Estará ese pobre hombre ya está dormido, allá leyendo la Biblia. Y que tú vas a llorar que te va a leer que nada, tómate una. Ay, pero ahí, esta hermana sí es difícil ver la hermana esta. Tómate una. Métete uno, te lo metas o te lo digo. Yo no. Ay, pero ay, no me encanta la alegría. Por eso el pecador trata de arrastrarnos al pecado, porque el que peca no quiere hacerlo solo, quiere acompañarse de alguien. Ahora, algo que Dios estuvo tocando poderosamente en mi corazón con esto, yo quiero que usted entienda esto. Escuche esto. Cuando el pecador está inmerso en su pecado y nos ve a nosotros, nos ve como agentes de sanidad en la tierra. Amén, amén. Amén. No, yo pensé que usted se iba, vamos a decir solo la que está aquí. Cuando el pecador está inmerso en su pecado y nos ve a nosotros, nos ve como un agente de santidad en la tierra. A los que están allá atrás, tan cara dura. La gente que está en su pecado nos ve como agentes de santidad en nosotros. ¿Me hago entender acá? La gente que está en su pecado nos ve como agentes de santidad a nosotros. Y cuando tú te acercas a ellos, hay algo en su interior que le dice a ellos, este hombre de pronto está viviendo correctamente. Quizás este hombre va para el cielo. Y de alguna manera quieren inducirte a su pecado. ¿Por qué? Porque si tú accedes al pecado de ellos, yo colocaba esto en mi corazón, tú accedes al pecado de ellos, es una manera de ellos hacerse sentir en su interior que lo que están haciendo no está tan mal porque tú eres un hombre justo. Y si eres justo y lo haces, sabiendo que vas para el cielo, quiere decir que lo que ellos hacen tampoco está malo y les da cierta tranquilidad en su pecado. Por eso cuando el cristiano sucumbe en el pecado, le está gritando a la humanidad lo contrario. ¿Estás aquí? Cuando el cristiano está pecando, le manda un mensaje a la humanidad que su pecado está bien y que Dios no le tomará en cuenta su pecado. Somos agentes de santidad y cuando la gente nos ve, precisamente no, lo que está viendo en nuestra vida es a Jesús en nosotros. Y cuando ellos nos ven y estás en tu trabajo, mira, cuando yo trabajé en el Seguro Social, me decían los compañeros, vámonos, que está el evangélico. Ya no querían hablar delante de uno porque uno no compartía las plevedades que ellos hablan. Hombre, no era muy duro que está el evangélico. Pero cuando los que están en tu área de trabajo se atreven a ser plebes delante de ti, es porque no has sido luz en medio de las tinieblas. Porque te pareces a ellos. Caminas como ellos, viste como ellos. ¿Estás aquí? El cristiano es un agente de santidad en la tierra. Y cuando tú pecas, estás haciendo una libre aprobación del pecado. Como si estuviese bien hacer lo que estás haciendo. ¿Algo hay alguien aquí en esta mañana? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Mantenernos firmes es decirle a la gente, escucha esto, tu solo testimonio le predica a la gente de que sus acciones y sus conductas son contrarias a la palabra de Dios. Que alguien alabe a Dios. Que alguien alabe a Dios. Aquí. Por eso el que peca no peca solo, quiere llevar. Y cuando tú te la tomas, ¿sabes qué dice? ¡Ay! No quieras evangélico. Es que tu iglesia no permite bailar. Y coge el diablo, hermano, ¡puf! Te avergüenza. Porque el que peca no se quiere ir sobre el pecado. Siempre quiere arrastrar a otro. Venga acá, vengan acá. ¿Están aquí? Usted puede estar casada. Escúcheme esto, y si quiere dígaselo a su esposo que yo lo dije. Usted puede estar casada. Pero usted tiene que darle cuenta a Dios por su testimonio. Y si tu esposo te induce a hacer algo que es contrario al propósito de Dios, tienes que mantenerte firme y hacer una elección en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Porque Adán, su esposa fue Eva. Por causa de complacerla a ella, tú la creaste a ella para que yo la complaciera. Porque a la mujer hay que tratarla como vaso frágil. De pronto te le sacó la Biblia proféticamente, anticipadamente. Y yo accedí porque ella
vas a poder decir a Dios, hey, vengan acá, están aquí. Tú no le vas a poder decir a Dios, fue que mi esposa me incitó. Yo no te serví a ti porque mi esposa nunca me colaboró en el ministerio. A Dios le vas a dar cuenta por eso. Me tocó enterrar el talento porque mi esposo. No podía ir al ayuno porque mi esposo. Dios te va a pedir cuenta de tus actitudes. Amén. Dios sabe que ese día me tocó echarme la bailadita. Porque si no, mi esposo se hubiera bailado con todas las mujeres de la fiesta. Y yo como hubiese quedado como una sierva de Jesucristo. Amén. Pastor, y sabe Dios que yo no quería, pero... La verdad. Pero bailaste. Y no cualquiera, era merengue apapichado. Hizo hasta el baile del perrito ese día. El baile no. Bueno, eso no es nuestro tiempo, porque ahora sí que es el baile de la perdi. Más peor O sea, ¿hay alguien aquí en esta mañana? Amén. El que peca no peca solo, siempre quiere arrastrar al otro. Sí, Señor. Quiero que tú toques a dos o tres que estén a tu alrededor y digas que no te dejes arrastrar. Te dejes arrastrar. ¿Estás aquí? Vamos a Lucas. Lucas dice. Pues bien, vamos a Lucas. Lucas dice: Dios es propicio a mí para que pueda haber arrepentimiento. Tengo que reconocer que fue mi libre decisión la que me llevó al pecado. ¿Estás aquí? Amén. Fui yo. Dios lo hice porque decidí hacerlo. No importa las circunstancias. Vuelvo y lo repito, creo que lo dije el domingo pasado. Señores, que las cosas no iban bien con mi esposa. Hacía 2 meses que me tenían ayuno, ya ustedes saben. Y tú sabes. Se me presentó una amical por allá y no fui capaz. Amén. No te quieras impulsar. Vamos aquí. Y voy a hablar entonces de la maldición que trajo el primer pecado. ¿Cuántos quieren saber qué maldiciones hay por el pecado? Amén. ¿Les gustaría ir conmigo hacia la maldición que trajo el primer pecado? Muy bien, entonces llegó la ir conmigo entonces a los juicios por el pecado cometido en el paraíso. Primero, maldición sobre la serpiente. Y dice Génesis 3:14: maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Déjenme decirle que aunque recae sobre este animal, fue una maldición sobre todo el reino animal. Una maldición sobre la fauna de la tierra. ¿Estás aquí? Amén. Segundo, maldición sobre la mujer. Verso 16 dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Se da cuenta que es una maldición? Estamos aquí. ¿Usted cayó en la cuenta? Bueno, ¿hay algún legalista en esta mañana aquí? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que no era así al principio. Es una maldición. Por eso hoy vivimos tantos movimientos de defensa hacia la mujer, el feminismo y todo lo que hay. Mujeres son violentadas, violadas, golpeadas, quemadas con ácido y todo. Desde el huerto del Edén viene caminando esta maldición. ¿Te estás dando cuenta? Por años y siglos en la tierra a la mujer nunca se le ha dado su lugar. Porque el lugar de la mujer, para entender el lugar de la mujer, tengo que irme al inicio de la cosa. Digo Dios, voy a hacer un kenegdo de ser, una ayuda idónea, idoneidad, igualdad. Ayuda.
puede ayudarme, porque no tiene los mismos problemas que yo. Ojo con esto. Y dijo Dios, lo bueno que el hombre esté solo, en el original, voy a hacerle un gemeto ese, macho de gloria. Pero a partir de la maldición cambió el modelo inicial en el que Dios hace a la mujer, y hay una maldición. Tercero, maldición sobre el hombre. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Aquí hay una maldición sobre qué? Sobre el hombre y sobre la flora también. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y alguien me preguntaba a mi pastor, ¿será que la felicidad no es completa? Debe decirle, mientras que exista la raza humana, habrá dolor en la tierra. Aunque el hombre, a través de la ciencia, trata de suprimir el dolor en el ser humano. ¿Estamos aquí? El hombre, a través de la ciencia, trata de suprimir cualquier evento de dolor. Por eso hoy hablamos de algo que se llama calidad total. Y cuando hablamos de calidad total, en la ciencia médica estamos hablando del derecho a morir dignamente, eutanasia, eugenesis. Un principio, si el niño va a salir con un síndrome, abórtelo, expúlselo, porque va a tener un problema con ese bebé. ¿Qué trata la ciencia médica con esto? Suprimir el dolor en el ser humano, olvidando el principio bíblico de no matarás. Defendemos la vida desde el mismo momento de la concepción, porque entendemos que desde el mismo momento en que el espermatozoide tiene un encuentro con el óvulo, se genera la vida, hay existencia humana. Estamos aquí. Pero la eugenesis dice, te dio una varicela, el niño quedó contaminado, te puede salir con un síndrome raro, no sé, claro, porque no soy médico, pero algo así, algo por el estilo va la cosa ahí. Y entonces dice, lo mejor es practicar el degrado, usted va a tener un problema con ese bebé. ¿Cómo se llama eso? Eugenesis. Calidad total en la especie humana. Eugenesis. Eugenesis. Ahora, sigamos leyendo, dice, con sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Dígame una cosa, ¿cuánto se gana en el pan sin sudar? ¿Toca sudar o no toca sudar el pan? Vamos a ver, ¿están aquí en esta mañana? Cuesta ganarse la comidita. Ahora es tiempo, mira, con el sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Incluye la muerte física, pero también incluye la muerte espiritual. Un resultado entonces más fue la expulsión del huerto del Edén. Y en el verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y sigue diciendo, ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se Revolvía. Era revolvía. por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Fue expulsado del paraíso, del mundo ideal en el que Dios le había colocado, en el que Dios le había creado. La maldición de la tierra es la maldición sobre el reino vegetal, toda la flora. Dice el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos comerá. Entonces, podemos ver aquí que hay 4 maldiciones que se dan a causa del pecado. La primera fue la maldición de ¿qué? Vamos conmigo, la primera maldición sobre ¿qué? La serpiente. Sobre el reino animal, cuando maldice la serpiente. ¿Estamos aquí? La segunda, la maldición sobre la mujer. La tercera, maldición sobre el hombre. Y la cuarta, maldición sobre la tierra, sobre la flora. Todo lo que él había hecho quedó. Entonces, 4 maldiciones se generan a causa del pecado del ser humano. Ahora, la naturaleza del pecado. Miremos un poquito el concepto de pecado antes de hablar de la naturaleza del pecado. Es transgresión de cualquier ley de Dios dada como regla a la criatura razonable. ¿Qué es el pecado entonces? Es la transgresión
sumisión a cualquier ley de Dios. Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Job 42:5-6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremenda situación. Bien, Romanos 7:7 dice: ¿y qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley lo dijera, no codiciará. Entonces, ¿qué pasa? Sus ojos fueron abiertos. Ahora ya el hombre sabe y se ha dado cuenta que tiene capacidad de decidir. Es hora de que la ley venga sobre ellos, para que el hombre sepa en dónde está actuando mal y en dónde está actuando bien. Estamos aquí. Ahora, el pecado y la ley de Dios. Hablemos de esto. La naturaleza de la ley de Dios. No hay nada incorrecto en la ley en sí misma. Romanos 7:12 dice: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que, número uno, yo quiero que entienda que la ley no es ¿qué? Arbitraria. C. Dios estaba consciente de que el hombre no la iba a guardar. ¡Wow! ¿Estás aquí, hermano? Cualquiera preguntaría: y si Dios sabía que no la iba a guardar, entonces ¿por qué Dios la colocó? Ya vamos para allá, no se preocupe. El propósito de la ley de Dios fue dada al hombre ¿para qué? Para intensificar su conocimiento acerca del pecado. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están ¿qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando Él da la ley, el ser humano entiende que toda la especie humana está bajo la condenación de ¿qué? Del pecado. Y de ahí en adelante, dice Él, toda boca se cierre. En otras palabras, yo no puedo ser justo por mí mismo. ¿Entiende para dónde vamos con esto? ¿Estás aquí? Sigo. Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa. Entonces tenía que venir la ley, porque existiendo la ley, el hombre iba a ser consciente de la presencia del pecado en su medio. ¿Estás aquí? Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que ¿qué? Por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, el pecado revela la santidad de Dios. Mira que está a tu lado. El pecado revela la santidad de Dios. El pecado revela la santidad de Dios. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley fue dada para traer a los hombres a Cristo. Así que cuando yo quedo expuesto ante la ley, no me queda nada más que entender de que estoy bajo pecado, y que como estoy bajo pecado estoy perdido. Y si estoy perdido, tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Necesito a alguien que me ayude. De esta manera, cuando el hombre entiende bajo la ley que está en el pecado, el hombre tiene que venir a Cristo. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es para justicia de todo aquel que cree. ¿Estamos aquí? Así que la ley que vino a hacer, la ley vino a ser un año para llevarme a la salvación. La ley vino a ser un año para llevarme a ¿qué? A Cristo. Amén. Yo me siento apasionado porque me veo pensativo. ¿Están aquí? Siempre. ¿Estamos aquí? ¿Están reflexivos? ¿O están aburridos? Bien, damos la gloria a Dios. Dice Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, yo fui a la ley, y cuando traté
entonces la ley me mostraba bien que mis prácticas, mis acciones eran pecaminosas. Y como era pecaminoso, entonces la ley lo que vino a hacer en mí fue una guía para llevarme al que podía perdonar mi pecado. ¿Estamos aquí? La ley entonces me guió y me llevó al que podía perdonar mi pecado. La ley me llevó a quién? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Ayo viene de paidagogos o pedagogo. Eso me habla de un siervo de confianza en una familia adinerada que tenía la responsabilidad de supervisar el cuidado general de un hijo desde alrededor de los 6 años de edad hasta los 16. O sea que esa palabra ayo, que viene del griego paidagogos, que es pedagogo, era alguien que me iba a ir llevando hasta que yo pudiese encontrarme con el que podía redimir mi vida de pecados. Estamos aquí, hermano. Ahora, la ley hacía consciente a los hombres de su pecado y la ley hace consciente al hombre de la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la ley me doy cuenta que no puedo justificarme, que no me alcanza para hacer salvación. ¿Estamos aquí? Amén. Un hombre murió y se fue para el cielo. Un hombre murió y se fue para el cielo. Bueno, un hombre murió. Pero de repente cuando cayó en cuenta otra vez, se da cuenta que está en algo parecido al cielo. Y se encuentra que en el cielo hay una mesa de recepción antes de entrar al cielo. Hay una puerta y una mesa de recepción antes de entrar al cielo. Y sale un hombre con el cabello blanco a atenderlo. Y él dice, yo sabía que el día que yo muriera tenían que recibirme. El mismo San Pedro vino a recibirme. El propio Pedro en persona. Y venía el hombre. Ajá, hijo. Dame 1000 razones de por qué yo debo dejarte entrar al cielo. Dame 1000 justificaciones para entrar al cielo. Bueno, porque un día pasó una viejita por mi casa y yo le di de comer. Hiciste un acto de misericordia. Qué bueno, misericordia. ¿Por qué más? Bueno, porque un día iba por la calle y me encontré un pordiosero y le di, un acto de misericordia. Llevas uno, misericordia. Todo eso está encerrado en la misericordia. Así que llevas uno. Dime por qué más debo dejarte entrar al cielo. Porque yo toda la vida le fui fiel a mi esposa. Vamos a sentarnos. Llevas 2. Bueno, porque yo supe darle amor a mi familia. Vamos a sentarnos. La lleva 3. Te faltan 997 razones. Y está el hombre tirando con cacume. Espíritu Santo, recuérdame todas las cosas. Tú dijiste que tú no traerías todo, mi amor. Recuérdame. Oye, el tipo tirándome. Bueno, porque yo también un día le di amor al prójimo. Ya eso tú dijiste, que diste amor. Llevas 3. Llevas fidelidad, llevas amor, llevas misericordia. ¿Qué más? Y el hombre mirando cacume, llevo 3. Le faltan 997. De repente ve que viene otro caminando. Y apenas ese viene caminando, San Pedro le dice, bienvenido a la casa de mi padre. Sí. Eso es la casa de Pedro. Aquí no están haciendo como un tipo de bullying, una cosa rara. Aquí no están haciendo aquí. Pero es como injusto esto que están haciendo aquí. ¿Cómo así que ese tipo ya de una vez va entrando? Y a mí me toca dar 1000 razones. Ahora ya ni me acuerdo, ¿tú sabes cuántos años yo viví en la tierra, San Pedro? ¿Y cuántas cosas buenas yo hice? San Pedro le dice, lo que pasa es que se te acaba de entrar por ahí.
entendió que por obras no podía ser salvo y vino a la gracia de Jesús. Y él no entra por justificaciones de hombre, él entra por la gracia de Jesús sobre él. Ahora, hermano, si usted quiere arriesgarse, vaya preparando 1000 obras. Si de pronto San Pedro se avienta de buena y te quiere dejar entrar por obras, de pronto, no sé, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino a través del sacrificio de Jesús. Pero si de pronto fuese por obras, yo creo que lo piense muy bien antes. Mejor es una que buscarse bien razones para entrar al cielo. Estamos aquí. Muy bien, ¿por dónde queda yo ahí? Ya la última. Ahora, vamos a Romanos 7:14, ¿verdad? Así vosotros también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados por ordenanza. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahora, esta liberación de la ley no se refiere solamente a la ley ceremonial, sino también a la ley moral, o sea, los 10 mandamientos de Dios en nuestra vida. Ahora, es importante que entendamos esa salvación por gracia. El creyente no está bajo la ley, el creyente está bajo la ¿qué? Gracia. ¿Dónde está usted? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Romanos 6:14 dice: bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los que son guiados por el Espíritu, según Gálatas 5:18, son guiados ¿qué? ¿Están bajo qué? No están bajo la ley. Ahora, veamos algunas expresiones bíblicas para el pecado. Expresiones bíblicas, espero que usted la haya escuchado. Primera, errando una meta o errando el blanco. Romanos 3:23 dice: porque cuando todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por el hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Expresiones: sobrepasar o traspasar la línea, o sea, transgredir. Expresiones de pecado, ahí están los textos bíblicos, puede leerlo en casa. Desobediencia a una voz, caer donde uno debiera haberse mantenido en pie, es una expresión de pecado. Y dice el libro de Gálatas: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles en espíritu de mansedumbre, mirándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Caer donde uno debiera haberse mantenido. Ignorancia de lo que uno debiera haber sabido. Ignorancia de lo que uno debiera haber sabido también es contado como pecado. Y ya vamos a algo que le estuve enseñando en estos días al grupo de estudiantes de Fundamentos Bíblicos. Hebreos 9:27. Pero el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Hay pecados que uno comete, pero el hecho de que usted no sepa que son pecados no quiere decir que no es pecado. Mis estimados estudiantes, a eso le llamamos pecado de qué? Omisión. ¿Pecado de qué? Omisión. De comisión. Quiere decir que son pecados que cometo y no sabía que eran pecados. Muy bien. Ahora, disminución de aquello que debiera de haberse rendido completamente. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis que de que tengáis entre vosotros, porque no fuiste mejor, porque no fuiste mejor la justicia. Injusticia. No es mejor. Ya me dio gusto aquí en mi amor.
ahí no alcanzo a ver. Y sigue diciendo acá el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 2. Y se quedó con parte de qué. Y se quedó con parte del precio, Sabiendo también su mujer, trayendo una parte del mismo, la puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero que usted mire que está lo diga, Dios pide todo de ti. No una parte. Escúchame algo, y no voy a hablar de dinero en esta mañana. Quiero hablar de ti. Porque a veces le damos una parte a Dios. Señor, yo vine el domingo, creo que con eso cumplí. Una parte. Pero Dios no pide una parte. Dios quiere todo. ¿Puedes decírselo al que está a tu lado? Dios no quiere una parte, Dios quiere todo de ti. Disminución de aquello que debiera de haberse rendido completamente también es pecado. No hay medio pecadores. O hay pecadores o no hay pecadores. Amén. O es que medio pequé porque no alcanza a hacerlo todo. No hay medio pecado. Se comete todo completamente. ¿Estás aquí? Amén. Muy bien. La observación de una ley, pecado de omisión. Santiago 4:17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es Contado como pecado. ¿pecado de qué? ¿Cuál es el pecado de omisión? El que sabiendo hacerlo no lo hace. El pecado de omisión es que sabiendo hacer lo que es bueno no lo hago. Amén. Ese es pecado de omisión. O sea, que el hecho de que usted no haga sabiendo lo que le toca hacer, le es contado como pecado. ¡Wow! ¿Estás aquí? Amén. ¿Cuántos oraron esta semana? Amén. Quien no lo pecó. No orar es un pecado. Y estudiantes de fundamento firme, ¿estamos o no estamos? No orar es un pecado. No leer la Biblia es un pecado. Porque si usted viniera a los estudios, usted se daría cuenta de lo que estamos diciendo. Y lo va a hacer es para explicar cuando va a dar tiempo. Pero saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado. Amén. Oye, pero ven acá, tuve hambre y no me diste, pero ¿cuándo? Dice, no lo hiciste con ellos. Y por no haberlo hecho, ellos ya estaban siendo excluidos del reino de los cielos. Así que, hermano, ese pecado de omisión que está allí es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Para Dios es pecado. Porque debiste de haber hecho algo a tiempo y no lo hiciste. ¿Estás aquí? Amén. Bueno, desobediencia o anarquía, total negligencia por la ley, infracción debe de traducirse por desobediencia. En 1 Juan capítulo 3 verso 4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Deuda, una falla en el deber, el no satisfacer las obligaciones de uno hacia Dios. Yo creo que vayamos teniendo en cuenta varios términos aquí que van a ser importantes para nuestra vida. Otras palabras sueltas: iniquidad. Otras palabras sueltas que podemos tocar allí: la incredulidad. La incredulidad es pecado. La Escritura me enseña a mí que lo que no es de fe es pecado. ¿Has leído el texto bíblico? Lo que no proviene de fe es pecado. Término suelto: injusticia. Porque todo aquel que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominado. Abominación para el Señor tu Dios. Pero hay un texto bíblico que dice que toda injusticia es pecado. Ser injusto es una acción de pecado. Amén. Estamos aquí, iglesia. Impiedad. 1 Timoteo 1:9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. El pecado es perverso, es una clase específica
de perversidad. Dice, Dios envía inundaciones, terremotos, huracanes, heladas, sequía, etc. para castigar o corregir a aquellos que han quebrantado Su ley. es tan sencillo como Génesis 45:17 dice, Isaías 45:7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Crea calamidades, crea la luz, crea las tinieblas. Es interesante, un día estaba con el hermano Fernando por allá por el terminal de transporte comprando algo. Estaba haciendo un calor y había un viejito con una caja de licor a un árbol y yo le dije, tiene que estar vendiendo algo que sea para tomar. Y me acerqué y le dije, oiga tío, ¿tiene ahí agüita, algo? Y dice, no, mi hermano, yo aquí no vendo nada de eso. Vaya allá. Y me miré, no, vaya allá, mejor me quedo aquí, de aquí que vaya allá me deshidrato. Y le dije yo, oiga tío, qué tremendo calor. Y me dice, sí, fuerte. Yo le digo, ¿cuánto tiempo lleva que no llueve por acá? Me dice, tremendo. Me dice, hace rato no llueve. Yo le digo, qué cosa dura, estos cambios atmosféricos. Y me dice, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué no llueve? Y le digo, tío, ¿por qué no llueve? Me dice, no llueve porque hay mucho malandro aquí en Soledad. ¿Qué? Mucho malandro. Mucho pecado. Hay mucho malandro, dice. No llueve porque hay mucho malandro. Hay mucho drogadicto, hay mucho colegio. Yo me sonreí, me monté en el carro y le dije a Carlos, lo que me dice el viejo, que no llueve porque hay mucho malandro de Soledad. Pero a causa del pecado del hombre los cielos son cerrados. Amén. El pecado cierra la mano de bendición de Dios. ¿Estás aquí, hermano? Porque cada vez que el hombre peca, maldice su tierra. Amén. Oye, el hombre lo sabe Cada vez que tú conscientemente. pecas, si tú pecas en casa, estás maldiciendo la tierra donde tú vives. Cuando tú pecas contra tu esposa, te estás maldiciendo a ti mismo, estás maldiciendo la relación conyugal que Dios te dio, estás maldiciendo tu hogar. Hay gente que vive con miedo porque me echaron un maranguano, me echaron me rociaron. Hermano, yo no sé. Yo en mi vida no he tenido esos compliques, hermano. Yo te digo la verdad, y si me los echan, de mala para ellos. Amén. Porque Génesis 12 dice, maldeciré a los que te maldijeren. O sea, si ellos me echan a maldecirme ahí en la puerta de la iglesia, hermano, eso no, yo no tengo ni que orar. Ya Dios sabe, ya Él sabe que se le va a devolver su porquería. Pero yo quiero que usted se preocupe por algo. No se preocupe por lo que le echan. Preocúpese de que tu propio pecado maldice tu tierra. Amén. Yo escuchaba a mi suegro decir que no se debían subir mujeres al carro y eso porque salaba el carro, traía saladera al carro. Yo estoy bien, pero yo lo entiendo ahora. Si tú tienes un carro y ahí eres infiel a tu esposa, estás maldiciendo la provisión que Dios te dio en ese vehículo. Amén. Porque el pecado maldice. Si metes mujeres en la casa que no son tu esposa, porque la mandaste con tu suegro con él, estás maldiciendo tu casa. Si después de haber trabajado todo un mes, coges tu quincena y te la gastas en trago y prostituta, estás maldiciendo la provisión de Jehová para tu vida. El pecado maldice todo el contexto Amén. donde usted se desarrolla. Señor. Gloria a Dios. Aquí te das cuenta porque a veces no somos prosperados. Aquí es una adversidad positiva. El pecador se convierte en una fuerza positiva de maldad. La naturaleza pecaminosa del pecado. Los hombres pecan porque son pecadores. Son pecadores por naturaleza antes de practicar el pecado. ¿Por qué peca el hombre? Porque el pecado está enquistado en el corazón del hombre. Estamos aquí, iglesia. Amén. Porque el pecado está cerrado al ser humano. Y hay textos bíblicos para que usted los lea en casa. Quiero leer el concepto que da este señor Daike. Y dice, con un continuo deseo, con la mente decidida a cometer el acto
si de cualquier forma fuera posible. Santiago 1:13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Y diciendo, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Y ahí lo que yo seguía diciendo es, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la continuación allí. Ahora, se convierte en un estado del corazón y es tan moral como el acto mismo. Tan mortal como el acto mismo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un estado aquí en el corazón del hombre. De ahí en adelante, todo lo que sale de esa fuente del hombre es dado al mal. Estás aquí, ahora, se convierte en un estado del corazón. Es tan mortal como el acto mismo. Mateo 7 dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermano, el problema no es lo que está afuera. El problema es lo que hemos guardado en el corazón. El hombre no concibe el pecado como el hombre lo planifica. ¿Estás aquí? El hombre lo planea antes de llevarlo a cabo. Hoy voy a volarme del colegio. Apenas mi papá me deja allí, yo hago que como que entro y me salgo. Pero eso fue algo que empezó a planificar aquí. Estaba aquí. Hoy se la aplico a mi esposa. Hoy se la aplico. Y empieza a planificar cómo la va a aplicar. Todo primero se da en el corazón, luego se saca. El homicidio se planifica aquí en la mente y luego sale. Entonces el problema no es lo que hay afuera, el problema está enquistado en el corazón del hombre mismo. Próxima semana que hable de la universalidad del pecado, vamos a entender mejor esto. Ahora, condenó al enojo tanto como al asesinato. Yo les he hablado, el enojo con orgullo, el enojo con intención de un desquite. La Escritura dice, airaos pero no pequéis. Pero cuando vamos al sermón de la montaña, en el capítulo 5, Jesús habla, habéis dicho a los antepasados, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, insensato o inútil a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. El Nuevo Testamento distingue entre pecado y pecados. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Y es que ese enojo que describe Jesús allí es un enojo con venganza. Estamos aquí, enojo con venganza, no de enojos, euge, con venganza. O sea, esta que a mí me hizo, de que me la saco. ¿Estás aquí? Amén. No te preocupes. En juego largo y de ti. Esta me la saco. En juego largo y de ti, no te preocupes. Ganaste esta, pero la próxima. Y allí lo condena Dios. Pecado se refiere a la naturaleza pecadora. Pecados son resultados o expresiones de la misma naturaleza pecadora. Romanos 7:8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto, pero venido el mandamiento, el pecado revivió Y morí. y lo muere. En otras palabras, cuando el pecado vino, yo quedé muerto. ¿A qué? Quedé muerto en el delito y pecado. Cosa tan interesante. El pecado es una fuerza dentro de una persona. ¿Qué dije? El pecado es una fuerza. Interesante, dice San Pablo.
una nueva naturaleza. Porque la naturaleza que tengo es adámica y es pecaminosa. Así que es necesario nacer de nuevo. El hombre necesita una salvación que le dé una nueva naturaleza. ¿Por qué aceptar a Jesús? Escuche esto, vuelvo aquí. Aquí voy a enseñarles doctrina nuevamente. Voy a enseñarles nuevamente a cómo evangelizar bien. Hemos evangelizado mal a la gente. Hemos enseñado un evangelio equivocado. Escuche esto. Usted no llega a los pies de Cristo para ser rico. Amén. Usted no llega a los pies de Cristo para que automáticamente los problemas se te solucionen. Porque puede ser que llegues a Jesús y sigas viviendo tus problemas. La gente quiere manipular a Dios. Si tú me haces volver con mi novio, entonces yo me consagro. Oye, ¿por qué queremos manipular a Dios? Dios es soberano. Y el hecho de que tú regreses o no regreses a la iglesia no hará que Dios haga lo que tú piensas. Cuando tú oras, recuerda que ante tu oración está la soberanía de Dios, que es la decisión entre hacerlo o no hacerlo, si Él lo desea. No siempre que mi hija me dice, si me porto bien me traes algo, le traigo algo. Porque puede ser que ese día no venga, o sencillamente no quiero, porque es su deber portarse bien. Trata de manipularme. Y el ser humano quiere manipular a Dios. Estamos aquí, ¿entiende lo que quiero decir? Así que es necesario. Yo no puedo, cuando entiendo que tengo una naturaleza pecaminosa, la única manera de yo deshacerme de esa naturaleza de pecado, dice San Pablo, es morir. ¿Estás aquí? Cuando yo muero al pecado, entonces permito, ¿están aquí?, que una nueva naturaleza se levante en mi vida. Y eso es lo que Jesús está hablando con Nicodemo, es nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué tú necesitas a Jesús? Porque la Escritura dice que todo ser humano está bajo la condenación del pecado. Amén. ¿Estás aquí? Ahora, quiero decirte algo, estimado amigo, joven que estás aquí en esta mañana. Sí, yo vengo porque me obligan. ¿A cuánto no nos obligaron? El que nació en el Evangelio alguna vez lo obligaron. A mí me obligó mi papá a un día. ¿Sí? Pero vas a la iglesia y tú sabes lo que te espera. Yo me venía a la iglesia. Y me podía esperar una señora pesca. Después no. Venía y me llevaba la pesquera con mi pesca de ella. Y yo venía con los paquetes así. ¿Por qué te obligan a su religión? Pero ahora ¿estás entendiendo esto? Yo necesito a Jesús. Porque yo necesito una nueva naturaleza. Si yo me quedo como estoy, me condeno y me voy al infierno. Porque yo nací con una naturaleza pecaminosa. Cuando usted predique el Evangelio, no le diga a la persona, mira, acepta a Cristo. Porque si tú aceptas a Jesús, tus problemas van a cambiar. Tu situación, hermano, no lo diga. Porque cuando aceptes a Jesús, los problemas se le van a poner peor. Amén. Tiene problemas con la esposa y le dice que acepte a Cristo para que cambie las cosas. Vamos a ver que la esposa se va a romper. ¿De verdad? Ay, pastor, síntela. Rumbera. Y llega a los pies de Cristo. El hombre se santifica. Ahora la esposa le dice, ven acá. Ahora ya está el Giovanni interiorazo. Vamos. Y tú no vas. Ahora se le complican los problemas porque ahorita la ven mirando en carpeta ya sola. Yo quisiera hacerlo, no sé cómo lo hace. Esos jóvenes tienen una destreza increíble. Como tiran los pisos. ¿No has visto? Yo lo he visto. Yo he visto evangélicos bailando en Facebook, champeta. Los he visto sentados aquí en la iglesia, pero también los he visto en Facebook. Yo los he visto, los he visto. Digo el nombre para no guiar. Descúbralo para que le den. Entonces se le complica el problema, porque la mujer no es cristiana. El verdadero evangelio es que tú necesitas a Jesús porque necesitas una nueva naturaleza. Lo único que puede hacer romper el pecado en mi vida es una nueva naturaleza.
me hirió el pecado, decía la alabanza, y fui a Jesús. Mostré de todo mi dolor, perdido errante, encontré su luz. Bendíjome en su amor. Amén. En la cruz yo primero vi su luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe. Yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él. Aunque él se fue, solo me estoy. Mandó al Consolador. Oye, Santo. esos coros ya a la gente no le gusta. Eso es de la vieja guardia, no le Estamos gusta, pasando porque es la moda. vieja Esos coros son guardia. doctrina. Esos coros me estaban hablando de mi condición de pecado y que yo fui a la cruz para aceptar a Jesús. Usted no puede lidiar con su pecado a menos que tenga una nueva naturaleza. Amén. Nosotros tenemos Tengo un problema de la mentira. Usted sabe que necesita morir a la naturaleza de la mentira y que Dios coloque una naturaleza de verdad. Amén. De resto tú no puedes. Déjame entender, hermano. Estás aquí. Este señor Jacques dice: el pecado incluye culpa de contaminación. El uno expresa su relación de justicia, el otro a la santidad de Dios. En cuanto que el pecado es una transgresión de la ley, es culpa. En cuanto es un principio, es contaminación. Y hay unos versículos que siguen allí, Amén, donde vemos lo que es la contaminación del pecado en el ser humano. El hombre necesita entonces ser limpiado. ¿Estás aquí? ¿Qué dije? El hombre necesita Ser limpiado. Lo siguiente, consideraciones importantes en cuanto al pecado. Pecado de omisión, decimos, es no hacer lo que Dios quiere. Pecado de omisión, y yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, ¿qué te está pidiendo Dios a ti que tú no has querido hacer? Amén. ¿Estás aquí? No se trata de que yo no estoy pecando, se trata de que no estoy haciendo. Y no hacer me coloca en calidad de pecador. No hacer lo que ¿Estás aquí? Amén. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. No es que yo no he hecho nada. Yo ni salgo de mi casa. Ahí está el problema. ¿Qué no haces? Y si no haces, también es pecado. Eso es lo que llamamos entonces pecado de qué? De omisión. Omisión. Hay varios textos bíblicos. Pecado de incredulidad. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es pecado. No creer en Dios. Es pecado. Digo aquí, pecado de ignorancia. La ignorancia no es excusa. Hay un principio legal de carácter general que asienta. Nadie puede invocar ignorancia de la ley. Ese es tu problema. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Es que yo no sabía que eso significaba que yo no podía parquear ahí. Problema suyo. Pero ahí dice que no se puede parquear. El hecho de que ustedes conozcan la ley no lo exime de su culpabilidad. Venga, llévese su infracción. Si es que encuentras el carro, pues el mundo se lo lleva. Yo no sabía, pero Señor, ahí estaba la luz. Escuche, y sabes, hermano, para tú saber lo que Dios pide de ti, pero aquí, amor, tienes que leer el sagrado volumen. Porque Dios te va a decir: yo dejé mi palabra, si no lo hiciste, pues no lo hiciste. Estamos aquí, iglesia. Amén. Sigo leyendo. Un pecado lo hace a uno culpable de todos. Dígalo conmigo. Dígalo que está a su lado. Un pecado. Por uno soy culpable del resto. Estamos aquí. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En qué? En todas. Uno. O sea, un pecado me hace a mí pecador. Uno me hace pecador. Oye, qué cosa tremenda. Santiago 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, hace culpable de todos. Estimado hermano, yo creo que es algo importante, pero que usted y yo tenemos que tomar en cuenta en esta mañana. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Este miércoles comencé a predicar un mensaje acerca de la amargura. E hice una demostración bíblica con el argumento de la Biblia de que la amargura es un pecado y que la amargura
por causa de la amargura puedo irme al infierno. Pero este miércoles que voy a continuar hablando de la amargura, voy a tocar un elemento que le va a ayudar a usted en el momento de pedir perdón. Me está yendo. De pedir perdón por el pecado. Y ese elemento que le voy a llevar es, pastor, si yo le pedí perdón a Dios y confesé mi pecado, ¿por qué sigo sintiendo culpabilidad de pecado? ¿Será que Dios no me ha perdonado todavía? ¿Estás aquí, iglesia? ¿Por qué si le pedí perdón a Dios y le he rogado a Dios, por qué todavía sigue el deseo de volver a hacer lo mismo? Si usted viene a miércoles, muy seguramente se va a encontrar con esta respuesta a este interrogante. Quiero que usted incline su rostro.